Lo que la menor inflación en la vivienda da, los aranceles más altos lo quitarán. Esa es la conclusión clave que saco del informe del Índice de Precios al Consumidor de junio, que se publicó hoy más temprano. Esto podría marcar un punto de inflexión en el dilema de la inflación que hemos visto desarrollarse en los últimos años. A primera vista, la inflación en junio parecía bastante moderada, pero cuando analizamos los detalles más de cerca, lo cual, por supuesto, voy a hacer en un momento, queda claro que las fuentes de la inflación han cambiado drásticamente. Por primera vez en años, la BIV ha impulsado la inflación desde 2019, se está enfriando. Mientras tanto, los productos importados se están encareciendo y los aranceles son la principal razón. Así que en junio, el índice de precios al consumidor subió un 0,3%, mientras que el IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, como recordarás, subió un 0,2%. Ambas cifras estuvieron en línea con las expectativas de Wall Street y siguieron a aumentos de solo un 0,1% en mayo. Ahora, en términos interanuales, aquí es donde se pone interesante. En comparación con el año anterior, el IPC subió un 2,7% frente al 2,4%. El IPC aumentó un 2,9% respecto al año pasado, un ligero incremento respecto al mes anterior. El IPC subyacente ha subido una tasa anualizada del 2,4%, el 4%, que supone un aumento significativo. No debería subestimarse ni minimizarse. Esto representa un aumento significativo respecto al ritmo del 1,7% que se observó entre marzo y mayo de este año. Puede que aún no parezca una señal de alarma, pero es suficiente para mantener en alerta a los responsables de las políticas y suficiente para que nosotros estemos preocupados. Hay pruebas crecientes de que la política comercial, específicamente la introducción o mejor dicho, la reintroducción y el aumento de los aranceles, está empezando a afectar a los consumidores. Los precios de los bienes, que incluyen desde ropa y calzado hasta muebles y vehículos, han hecho su mayor contribución a la inflación subyacente desde 2022. Y como sabéis, 2022 fue el pico del repunte la pandemia. Por lo general, los efectos de los aranceles tardan meses en reflejarse en los datos. No es un proceso inmediato, pero mientras la inflación en los servicios sigue moderándose, la inflación en los bienes básicos, especialmente en las categorías expuestas a aranceles, está empezando a aumentar. Esto, por supuesto, complica la labor de la Reserva Federal. Y a pesar de las múltiples, frecuentes y enérgicas peticiones de Trump para que la Reserva Federal baje los tipos de interés, según los últimos datos, ese sigue siendo un escenario poco probable. Ahora veamos los detalles. Los precios de la ropa subieron un 0,4% en junio, el primer aumento en ese índice desde marzo. Los precios de las cortinas y los revestimientos de suelos subieron un 4,2%, lo que supone el mayor aumento mensual jamás registrado. Por supuesto, esto no es casualidad. Estas son las categorías más propensas a verse afectadas por los aranceles, ya que estos productos suelen ser importados. Es una prueba clara de que los aranceles se están trasladando a los consumidores. Y no se trata solo de picos aislados, sino que forman parte de una tendencia creciente vinculada a las políticas y tensiones comerciales. Por otro lado, la vivienda, que había sido el principal motor de la inflación en los últimos años, por fin se está enfriando. Los costes de la vivienda aumentaron solo un 0,2% en junio. Es un contraste marcado con el año pasado, cuando los precios del alquiler se disparaban a ritmos récord. En su punto máximo en marzo de 2023, la inflación en el sector de la vivienda alcanzaba el 8,2% interanual. En junio de este año, los últimos datos registrados muestran que esa cifra ha caído hasta solo el 3,8%, de nuevo, el nivel más bajo desde 2021. Por supuesto, sigue siendo elevada en comparación con los niveles previos a la pandemia, pero está claro que el mercado inmobiliario ya no es el principal motor de la inflación. Algunos expertos explican la diferencia de la siguiente manera.
Los efectos de los aranceles son como una fractura ósea, son agudos, dolorosos e inmediatos. La inflación en la vivienda se parece más a la artritis, una presión crónica y a largo plazo. Ambos afectan a la economía en general, pero de diferentes maneras y a diferentes velocidades. Los expertos advierten que si la inflación en la vivienda no sigue desacelerándose, el IPC general podría volver a situarse en torno al 3%. Eso es algo que la Reserva Federal quiere evitar, y hasta ahora su enfoque cauteloso, mantener los tipos de interés sin cambios, parece reflejar el deseo de esperar y ver cómo evolucionan las cosas. Aún así, los últimos datos rompen una racha de desaceleración de la inflación, lo que podría ser suficiente para llamar la atención en la Reserva Federal, especialmente con el presidente Trump amenazando con imponer aranceles aún más altos a los principales socios comerciales de Estados Unidos a partir del 1 de agosto. Si esos aranceles realmente llegan a entrar en vigor, las presiones inflacionistas podrían aumentar muy rápidamente y, por supuesto, eso se trasladaría al otoño y a la temporada navideña. Por cierto, los precios de la gasolina también contribuyeron al repunte del IPC general en junio, subiendo un 1% tras 4 meses consecutivos de descensos. Ese aumento contrarresta la afirmación frecuente de la administración de que la bajada de los precios de la gasolina compensaría cualquier subida de precios derivada de los aranceles. Al menos en junio, eso no se cumplió. Los precios de los automóviles también ofrecieron un panorama mixto. Los precios de los vehículos nuevos disminuyeron un 0,3% tras una caída similar en mayo. Los coches y camiones de segunda mano bajaron un 0,7%. Hay contra inflación general. Pero los analistas también advirtieron que si los aranceles se extienden a las piezas y componentes de automóviles, como Trump promete hacer, eso podría revertirse rápidamente también. De cara al futuro, la mayoría de los economistas espera que la inflación derivada de los aranceles se refleje en los próximos informes del IPC. En este momento, muchos minoristas todavía están vendiendo productos que se importaron antes de que entraran en vigor las últimas rondas de aranceles. Una vez que se agote ese inventario, los aumentos de precios podrían volverse más generalizados y persistentes. Así que definitivamente hay que estar atentos a eso. Mientras tanto, la presión sobre la Reserva Federal va en aumento. La Casa Blanca ha estado presionando abiertamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje los tipos de interés, argumentando que los aranceles son necesarios para la competitividad nacional y que no causarán inflación a largo plazo. Pero los datos empiezan a mostrar lo contrario, como puedes ver. Por ahora, la Reserva Federal se mantiene firme, observando cómo los aranceles afectan los precios al consumidor y la demanda general. Los responsables de la política monetaria se enfrentan a una decisión muy difícil: esperar a tener más pruebas de presiones inflacionarias o actuar de forma preventiva ahora para evitar que la inflación vuelva a afianzarse. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Pues bien, la inflación ha cambiado de rumbo, como puedes ver en estos datos rápidos que acabo de compartir. La inflación en la vivienda ya no es la principal amenaza. Ahora son los aranceles y el riesgo que suponen para la economía en general. Si estos aumentos de precios se extienden más allá de los bienes y llegan a los servicios, la Reserva Federal podría verse obligada a actuar antes de lo previsto. Como siempre, los próximos meses de datos, especialmente los informes del IPC de julio y agosto, serán cruciales, muy importantes para determinar lo que sucederá a continuación con los tipos de interés y la economía. Muchas gracias por vernos. Cuéntame qué opinas sobre el último repunte del IPC. ¿Es algo que también estás experimentando cuando vas de compras, cuando compras tus alimentos y otros productos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leerte. Recuerda mostrar tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete y comparte. Considera hacerte suscriptor en Substack y Patreon. Me encantaría verte allí.
Que disfrutes el resto del día. Hasta pronto. Enjoy the rest of your day. Bye for now.